Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos de La Fosa Escéptica, ¿cómo están? ¿Cómo se la pasan? Bienvenidos a esto que es el episodio 196, si no mal recuerdo, de La Fosa Escéptica. Y bueno, antes de empezar quiero saludar como siempre a toda la gente que me ha hecho el favor de suscribirse al canal de YouTube. Estamos a punto de llegar a los 1000, al número mítico de los 1000 suscriptores a YouTube, cosa que me llena de emoción. Y a todos los que también en una cantidad importante se están juntando aquí en el chat de Spreaker y también en el grupo de Facebook, que ya somos casi 500. Éramos 500 hoy en la mañana, pero algún despistado se salió. Entonces somos 499. Pero sí es un bonche, como decimos aquí en México, es un bonche, o sea, un montón. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de qué es la religión. Así es de que sin más, vamos a comenzar. Si le preguntamos a una persona corriente de nuestras sociedades cristianas actuales qué es la religión, pues probablemente nos hablará de ceremonias como la misa o las procesiones de Semana Santa, así como de ritos de paso tales como el bautismo, la comunión, la confirmación, el matrimonio y la sepultura tras el fallecimiento. Toda una serie de instituciones que diferencian al hombre de los animales. Sin embargo, esta respuesta, que consideramos parte del momento tecnológico de la religión, podría encontrar una justificación mucho más compleja si pedimos al creyente que nos ofrezca la justificación que lo lleva a mantener y asistir a las citadas ceremonias y a cumplir con cada rito de paso. Probablemente en este caso responda la religión, pues es la relación del hombre con Dios. Parecería entonces que el fundamento de todas estas relaciones institucionales humanas que forman parte del cuerpo de la religión, pues es la relación última del hombre con una divinidad a la que se le reza, se le implora algún favor, por la que se realizan actos piadosos y por la que se cumplen los santos sacramentos para estar, como ellos dicen, en gracia de Dios. O como se diría comúnmente, pues llevar una vida feliz. Todo se resumiría en la famosa sentencia de Dostoyevsky en Los Hermanos Karamazov, que dice así: si Dios no existe, todo está permitido. De hecho, en la tradición occidental, tanto en lo relativo a las religiones politeístas como a las monoteístas, religión se entiende, además de la relación del hombre con Dios, también como relegere, o sea, releer, cuidar o vigilar los ritos tradicionales, tal y como explica Cicerón en el libro De Natura Deorum. Desde esta perspectiva, el creyente en una religión determinada se comportaría bajo la esperanza de recibir los favores de Dios, mientras que el no creyente simplemente se limitaría a negar bajo su peculiar fe del ateo, como diría Zubiri, que puede existir una relación del hombre con Dios. Serían en consecuencia dos posturas irreconciliables, la de quien cree y la de quien no cree.
Pero la religión no se basa únicamente en una creencia subjetiva, ni es algo privado que pueda dejarse al arbitrio de la conciencia. El creyente en una religión determinada se encuentra envuelto por toda una serie de ceremonias, tales como el cumplimiento de los sacramentos, la oración y un montón de etcéteras. También por alguna concepción mitológica del mundo, en la que se contienen ideas embrionarias que podrán pasar en su momento a formar parte de sistemas filosóficos. Las distintas creencias constituyen un cuerpo social muy complejo que constituye toda la práctica del creyente y conforma todo su comportamiento. La fe es, por lo tanto, una creencia material objetivada dentro del contexto de una sociedad determinada. Sin embargo, la fe religiosa es, por naturaleza, oscura, porque su materia no es visible. No obstante, la creencia en algo natural no tiene por qué contraponerse a la religiosa. Tanto en el caso de la revelación divina, como en la fe a un testimonio de una persona determinada, los religiosos creen en algo que no ven. 3 géneros hay de objetos: sobrenaturales, metafísicos y materiales. De estos, los 2 primeros son esencialmente invisibles. Los terceros lo son muchas veces por accidente, porque aunque se consideren absolutamente dentro de la jurisdicción de la vista, es imposible el uso de ella por la distancia. Las noticias que de estos 3 géneros de objeto llegan a las puertas de los oídos deben traer respectivamente distintos testimonios para ser admitidas. Las de los objetos metafísicos, el de la evidencia. Las de los sobrenaturales, el de la autoridad divina. Las de los materiales, que no puede examinar la vista, el de la autoridad humana. No pudiendo distinguirse más que los distintos tipos de fe, hay que constatar la involucración del cuerpo de las religiones en distintas esferas de lo humano, como es el caso de la famosa distinción entre lo sagrado y lo profano. En diversos estudios sobre la religión realizados por numerosas disciplinas, se establece la distinción entre lo sagrado y lo profano como la distinción entre lo que pertenece a la religión y lo que no pertenece a ella. Literalmente, profano es lo que se encuentra ante el templo, aunque unido a él, a lo asimilado a lo religioso, aunque no sea propio del templo, un ritual de sacrificio o un diezmo, por ejemplo. De esta manera, muchas cuestiones en principio no religiosas, por no ser propias de la religión civil, profanas en definitiva, están involucradas en lo religioso. De esta manera, lo religioso no se incluye o superpone en lo sagrado, sino que incluye a muchas esferas no relacionadas directamente con los números terciarios, sino con las instancias sociales o incluso políticas, donativos, promesas, actos delictivos, etc. Pero ocurre que lo profano, a su vez, es un concepto muy confuso o indistinto. Profano es lo que está delante del templo, fanum, aunque unido al templo, y esto da como razón de que se llame profanatum, o sea, consagrado, a algo existente en el sacrificio y en el diezmo de Hércules, puesto que mediante cierto sacrificio recibía el carácter de propio del templo, fanatur, lo que equivaldría a ser por ley propio del templo, o fanum, lo que sin embargo es profano. Sin embargo, profano llegará a significar ante todo no ya tanto lo que está delante del templo, con la connotación de lo que está orientado de cara al templo, sino lo que está fuera y aún de espaldas a él. Por lo que si lo religioso es lo que se encierra dentro del templo, lo profano será también lo que no es religioso. Así, lo sagrado se involucra en lo profano, en cuestiones tales como el calendario, marcado por las fiestas sacramentales. Un ejemplo es la fecha del 25 de diciembre, que pasa de ser el día del solsticio de invierno, la noche más larga del año, y en el contexto del Imperio Romano, el Dei Solis Natalis Invicti, que conmemora la victoria del emperador Aureliano del año 274, a ser la fecha del nacimiento de Jesucristo, la Natividad del Señor a partir del año 354, una vez reconocida como religión oficial al cristianismo. Sin embargo, esta fecha, sin duda estrictamente religiosa,
estaba involucrada con un acontecimiento natural, como podría ser el día del solsticio de invierno. En realidad, la noche más larga del año. Es cierto que esta fecha natural, a saber, la del solsticio de invierno, había sido ya involucrada en instituciones culturales muy afines a la religión en el calendario, y más aún en la institución del Deis Natalis Solis Invicti, que el emperador Aureliano estableció en conmemoración de su victoria sobre Palmira el día 25 de diciembre del año 274. En la actualidad, se entiende que las denominadas religiones del libro son en realidad una sola, cuyas dogmáticas deberían ser eliminadas como meros prejuicios heredados e instaurada la creencia en un solo Dios idéntico para cristianos, judíos y musulmanes. Incluso desde una perspectiva propia de la Reforma protestante, se admitiría que el Estado moderno se mantiene ajeno a la cuestión religiosa y tolera la libertad de pensamiento para todas las confesiones. Dado que el contenido existente en la figura de la religión como un contenido determinado como doctrinas propias de la Iglesia en cuanto a comunidad religiosa, estas doctrinas permanecerán fuera del ámbito del Estado. En el protestantismo no hay un clero que sea depositario exclusivo de la doctrina de la Iglesia, porque en él no hay laicos. Pero lo cierto es que las relaciones entre Iglesia y Estado han sido constantes a lo largo de la historia, y muchas veces conflictivas entre sí. Las religiones politeístas son vistas como delirio por las monoteístas. El cristianismo, como sabemos, causó un grave conflicto en el Imperio Romano al negarse los cristianos a dar culto al emperador. Y dentro de las monoteístas, unas son vistas como herejías respecto a la que sea considerada verdadera. Así, los cristianos son vistos como politeístas por los musulmanes, y los cristianos ven a su vez al Islam como herejía del cristianismo. El protestantismo sería visto, y será visto, y es visto de hecho, como un cisma de la Iglesia de Roma. Por eso, la escuela que afirma de Dios la corporeidad opina respecto del que la niega, que ésta es atea. En cambio, la escuela que niega de Dios la corporeidad opina respecto de la que la afirma, que ésta es politeísta. Bajo esta perspectiva, es imposible la tolerancia entre distintas religiones. La involucración de política y religión en este aspecto es fundamental. El caso más paradigmático es el de la Iglesia Católica, heredera del papel homogeneizador que le correspondió al Imperio Romano durante la fase final de la Antigüedad. Desde que en el año 312, cuando el emperador romano Constantino I el Grande, tras vencer a Magencio, quien incorporara el cristianismo como religión oficial del imperio, tras la famosa leyenda del en este signo vencerás, o sea, con este signo vencerás, que presidiría el concilio de Nicea en el año 325, tan importante para decretar la doctrina de las tres personas de la Trinidad. El Papa, como vicario de Cristo y máxima cabeza de la Iglesia, asume el papel que se le atribuía al emperador romano en la antigüedad, el de Pontifex Maximus, al que el emperador Teodosio había renunciado en el año 369, al tiempo que se adopta el cristianismo como religión oficial del imperio. En este momento hago una pausa y regreso para saludar a algunas personas que tengo deseos de saludar y continuamos con este tema. Ahorita regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
De regreso aquí a la fosa escéptica. Me da mucho gusto saludar, miren, del grupo de Facebook quiero saludar a Luis Espinosa, también a Sam Cruz, también a Claudio Fajardo y también a Valen Mixer, que son de las personas con más actividad dentro del grupo y que me complace mucho tenerlas como miembros del grupo de la fosa escéptica en Facebook. Muchísimas gracias por su continua participación. Y a los que no están en el grupo de Facebook, la verdad es que les hago la invitación y ojalá que pronto se adhieran a esta comunidad que estamos formando en Facebook. Bueno, ¿en qué nos quedamos? Bueno, pues que la posterior división del Imperio Romano en el año 395, el saqueo de Roma por Alarico en el año 410, tras el cual escribirá San Agustín su famosa obra La ciudad de Dios, donde distinguirá la ciudad terrena, Roma, que será destruida, frente a la ciudad de Dios, Jerusalén, que le sobrevivirá. Con la caída final del Imperio Romano en el año 476, su antiguo territorio se convertirá en un conjunto de feudos cuya unidad estará marcada por su adhesión a la autoridad del Papa de Roma, quien incluso, en tanto que Pontifex Maximus, autoriza la unción regia de los distintos reinos europeos, como sucedió con Carlomagno el 25 de diciembre del año 800 de la Era Común. El imperio será acaso el último imperio de la historia, el Imperio Romano, pero ya no será un imperio que hay que ver como un organismo moribundo y corrupto, sino precisamente como el sumum en el orden terrenal, algo tras el cual ya no podrá haber otro imperio, salvo el de la Iglesia, y más aún el de la Iglesia romana. Constantino, se dirá después por los cristianos occidentales, se ha retirado a Bizancio para no hacer sombra, o para no dejarse cegar por la luz de su sucesor espiritual, el obispo de Roma, el que en el siglo V comenzará a llamarse el Papa. En el Imperio Romano de Oriente, que adoptará la forma de Imperio Bizantino, el Pontifex Maximus es el emperador, que será la cabeza de la Iglesia ortodoxa, algo que sucederá de forma similar, aunque ya no entre cristianos, en el Islam, herejía nestoriana del cristianismo, surgida precisamente de las escuelas filosóficas cerradas en el siglo VII por Justiniano, donde aprenderá Mahoma, doctrina que al negar la divinidad de Cristo, se convertirá no solo en monoteísta pura, sino que verá a Cristo como un simple profeta. Esta negación de la Trinidad, unida a la conversión del califa o líder político en líder religioso, en tanto que heredero del profeta Mahoma, hará imposible que la religión islámica se desenvuelva de manera disociada del poder político, siendo el califa no solo el único intérprete autorizado del libro santo, el Corán, sino también el encargado de expandir la fe islámica por medio de la guerra santa, o sea, la yihad. Frente al cesarpapismo bizantino, pero especialmente frente al fanatismo musulmán, la Iglesia católica siempre distinguirá entre el poder temporal y el espiritual, el poder estatal, muchas veces manifestado de forma opresiva, frente a una sociedad diferenciada, aunque inclusa, en el Estado, lo que tantas veces ha sido denominado de forma muy difusa como sociedad civil. La Iglesia católica, en tanto que se distingue del islamismo y el cesaropapismo oriental en no identificarse con el Estado, se convierte así en el referente básico de la sociedad civil, un ámbito de libertad frente a los abusos del poder. La Iglesia es la heredera de la tradición católica que frente al arrianismo y al islamismo ha defendido la soberanía de la Iglesia frente al Estado y ha constituido a la Iglesia como un reducto de libertad frente al Estado despótico totalitario. De hecho, Santo Tomás de Aquino, siguiendo el lema agustiniano nulla potestas nisi ad Deo, que significa que no hay poder más que de Dios, afirma que el poder ha de aferrarse a la disposición natural que sitúa a Dios como creador del mundo. Así, del mismo modo que la felicidad celestial es Dios y su conocimiento, la felicidad terrena de ser iluminada por la revelación, de tal modo que para Santo Tomás la mejor forma de gobierno y más natural es la monarquía.
Afirmación que constituye un eco de la famosa sentencia de Aristóteles que toma de la Ilíada de Homero, que dice así: no es cosa buena el mando de muchos, uno solo debe ejercer el mando. Y es que solo desde la perspectiva de un Dios que conoce a todos los hombres puede entenderse que se produjera el descubrimiento de América en 1492 y la vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano en 1521, pasando así la Iglesia Católica de un ecumenismo meramente intencional a uno efectivo, involucrada, al igual que sucedió con el Imperio Romano en su momento, en la estructura de un imperio universal como el Imperio Español, ahora enfrentado a otros estados surgidos precisamente en el contexto del cisma de Lutero con Roma, que fue la Reforma Protestante. Aún hoy en día, la perspectiva religiosa es insustituible en los planes y programas de las sociedades políticas. Los pueblos no están preparados para organizarse socialmente bajo los auspicios de un racionalismo filosófico y ateo, por lo que es necesario valorar el mayor grado de racionalismo de determinadas confesiones frente a otras. Por ejemplo, del catolicismo como crítica al delirio politeísta, que hoy está refluyendo bajo la forma de avistamientos extraterrestres y encuentros en la tercera fase. Por otro lado, el Islam mantuvo su pujanza durante la Edad Moderna con el Imperio Turco, que derribó al Imperio Bizantino con la toma de Constantinopla en 1453, pero su amenaza en el Mediterráneo iría perdiendo intensidad a medida que el comercio y las relaciones internacionales se globalizaban tras el descubrimiento de América, quedando en segundo plano hasta que se produce la desaparición del Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial. La formación de estados islámicos sobre importantes yacimientos petrolíferos, reservas que son el motor de la economía mundial, constituyen un verdadero combustible que ha relanzado la yihad o guerra santa como un elemento de amenaza al orden internacional vigente. Orden internacional dirigido, pues por quién más, por los Estados Unidos, imperio realmente existente cuya involucración con la religión monoteísta puede percibirse de forma palpable en los billetes de $1, ¿no? En su lema de In God We Trust, que quiere decir en Dios confiamos, íntimamente relacionado con el destino manifiesto. Los Estados Unidos han vivido siempre en democracia en el sentido de gobierno popular de los calvinistas y su derivación puritana de los colonos del Mayflower que llegaron a las costas de Norteamérica expulsados de Inglaterra en el siglo XVII. Por lo tanto, el único pueblo que siempre ha vivido en democracia, como ellos se autonombran, se plantea llevar esa forma de gobierno, concebida como la más perfecta, a los demás pueblos de la tierra. Objetivo que solo puede mantenerse desde la perspectiva de un ego muy grande y trascendental, Dios, que conoce a todos los hombres. Ejemplo de cómo la involucración de la política y la religiosidad terciaria sigue vigente en los estados modernos. En general, las religiones terciarias, catolicismo, islamismo y judaísmo, son incompatibles entre sí, pese a su monoteísmo y sus intentos de diálogo interreligioso, pues solo pueden entenderse una vez que todos sus contenidos dogmáticos y positivos han sido puestos entre paréntesis, con el resultado de que el marco, ¿verdad? Con el resultado de que el marco religioso de cada una de las confesiones desaparece. Y no solo eso, sino que la involucración de Iglesia y Estado es muchas veces necesaria por cuestiones históricas y políticas elementales. Un Estado laico, o como se llama aconfesional, que se declara ignorante de todo componente religioso, es una de tantas ficciones de las constituciones laicas del presente. La primera referencia al Dios monoteísta la encontramos en el libro 12 de la Metafísica de Aristóteles, donde se habla de Dios, del acto puro, y como él escribe, Aristóteles, un ser que mueve sin ser movido, ser eterno, esencia pura y actualidad pura. Aristóteles es, por lo tanto, el primer teólogo y el fundador de la disciplina conocida como teología natural. Sin embargo, con la aparición de las religiones monoteístas y con ellas la idea de un Dios creador, cambia por completo la concepción del mundo. El acto puro aristotélico
asumirá el papel del Dios creador de la teología natural, fundamentada, eso sí, en la teología revelada por Dios en la forma de las religiones del libro, que son, como ya sabemos, el cristianismo, el islamismo y el judaísmo. Este cambio fundamental provoca también un cambio de orientación de la filosofía medieval respecto a la filosofía antigua, tanto en su institucionalización como en sus fines. La naturaleza de la Iglesia Católica, una sociedad civil distinta del Estado, hará que la filosofía académica de tradición platónica, fundada para el objetivo de formar líderes políticos, se convierta en la Edad Media en un conjunto de escuelas ligadas a las órdenes religiosas que cultivarán la filosofía como teología dogmática, como justificación de la verdad revelada. En la Baja Edad Media, estas escuelas se reunirán en las universidades, resultado de la universitas o concentración de los estudios en las facultades de medicina, derecho y teología, quedando la facultad de artes, la filosofía como auxiliar, ¿verdad? Inicialmente la filosofía medieval será teología dogmática, desde la que irá desplegándose la recuperación de la filosofía antigua. La Summa Theologica de Santo Tomás de Aquino se convertirá en la construcción filosófica más acabada del periodo medieval, adaptando el aristotelismo al cristianismo. De esta manera, la Iglesia Católica quedará como intérprete de las Sagradas Escrituras y receptora y transmisora de la filosofía griega y derecho romano. En el Imperio Romano de Oriente, por el contrario, el emperador seguirá siendo el Pontifex Maximus, y ambas concepciones cristianas se mantendrán enfrentadas objetivamente al Islam, surgido de una herejía cristiana, el nestorianismo. La Edad Media, o sea, los 1000 años que transcurren entre el 475 y el 1475 de la Era Común, la entenderemos marcada en Occidente por las nuevas sociedades herederas del Imperio Romano, que a través de la teología judeocristiana monoteísta del Dios creador del mundo, transforma profundamente la ordenación básica del ámbito ideológico del pensamiento antiguo. Sería necesario definir con la mayor precisión posible el sistema de condiciones presupuestas. ¿Acaso la más llamativa podría definirse de este modo? El acto puro de Aristóteles rompe a hablar en la nueva época del cristianismo. Es creador del mundo y se revela a las criaturas. Un Dios egoinforme que crea el mundo a partir de la nada y lo ordena. Habla con los hombres, pacta con ellos e incluso se encarna en el hombre a través de la figura de Cristo. La teología dogmática, que ocupa todo el campo en los primeros siglos medievales, parte en efecto y obligadamente de la revelación, como palabra de Dios, de un Dios que habla, que es egoiforme. Como contrapunto al cristianismo surge el Islam en el siglo VII y tras él la denominada filosofía islámica a partir del siglo IX. Una vez organizadas las primeras escuelas coránicas en Siria y Arabia, dedicadas a la transmisión de los textos de la filosofía griega. El Islam se dedicará, al igual que el cristianismo, a los comentarios del libro revelado, el Corán, pero con grandes diferencias. Al no distinguirse entre el poder político y el religioso, al contrario de la Iglesia Católica, considerada como institución distinta al poder temporal, se producirá una constante censura de los autores incluidos en la nómina de filósofos que en realidad eran médicos ligados a la corte califal. El último de los filósofos islámicos, Averroes, que vivió entre el 1126 y el 1198 de la Era Común, y hubo de huir de Córdoba perseguido por sus opiniones consideradas heréticas. Al contrario del cristianismo, el Islam ofrece una posición contrapuesta, en tanto que se constituye como herejía del cristianismo inspirada en Aristóteles, lo que les llevará a defender un monoteísmo radical. Negarán así a la Trinidad cristiana y la considerarán idolatría propia de politeístas y sostendrán que en consecuencia que Cristo no es la segunda persona de la Trinidad, sino solo un profeta. Voy a hacer una pequeña pausa y al ratito les voy a hablar un poco del monje Bajira, del convento de Borra, que fue maestro de Mahoma, Ahorita regreso.
Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Y ya regreso aquí a La Fosa Escéptica y me da mucho gusto saludar a los asiduos, ¿verdad? Participantes aquí en el chat de Spreaker. Mi estimado Pablo Llorens, hasta Uruguay, un saludo muy afectuoso. Sebastián Tejada, muchísimas gracias, escribe desde Bogotá, Colombia. Y bueno, como todas las veces que alguien habla y dice que es de Bogotá y alguien que dice que es Colombia, digo, híjole, qué bonito país. Me unen lazos afectivos maritales con ese bello país. Y Tinta79, que es nuevo o nueva, no sé, dice: hola, buenas noches, Alfonso, gracias por el tema de esta noche. Pues muchas gracias a ti por participar, en el chat de Spreaker. Me gustaría saber de dónde eres. Pues nada más por curioso que soy, ¿verdad? Bueno, y como esta curiosidad me lleva... hoy tengo que decir que en México se cambió el horario. Y ahorita son las 7 cuando deberían de ser las 6. Entonces, pues a algunos les va a parecer extraña el horario en el que están oyendo La Fosa Escéptica, pero es por un simple ajuste en el horario de verano aquí en México, ¿verdad? El monje Bajira del convento de Borra enseñó a Mahoma los dogmas de los nestorianos y en su compañía aprendió el joven árabe la historia de sus persecuciones. Estas revelaciones engendraron en él, en Mahoma, un odio grande hacia las prácticas idólatras de la Iglesia Oriental y aún hacia toda la idolatría, por cuya razón en su maravillosa carrera nunca hablaba de Jesús como el Hijo de Dios, sino siempre como de Jesús el Hijo de María. Su alma inculta pero activa no dejó impresionarse profundamente no solo por las ideas religiosas de sus preceptores, sino también por las filosóficas, pues estos se jactaban de ser los representantes vivos de la ciencia aristotélica. Asimismo, la negación de la Trinidad implicará la negación del elemento corpóreo, o sea, la encarnación de Cristo, lo que influirá en la doctrina del entendimiento agente que Aristóteles menciona en el libro 3 de su tratado De Anima, lo que marcará decisivas diferencias entre el mundo cristiano y el musulmán. El entendimiento agente es la propia alma, de tal manera que todos llevamos la verdad dentro. La idea del entendimiento, que es causa eficiente del entendimiento agente, no es otra cosa que la idea de ya que tanto el entendimiento productor como el producido son específicamente una misma cosa, sin otra diferencia que aquel existe de una manera más noble. Esto lo decía Aristóteles. Por el contrario, para Santo Tomás, la noción de entendimiento agente no es el alma misma, sino una virtud añadida al alma. De este modo, el entendimiento agente varía según los distintos sujetos. Al ser el hombre imagen de la Trinidad, según el cristianismo, el entendimiento necesita de lo corpóreo y por lo tanto es diverso según los individuos. Pero para el Islam ha de ser uno solo y siempre espiritual. Todos los seres de una misma especie tienen de común la acción que se sigue de su naturaleza específica y por lo tanto la potencia que es principio de esta acción. No el que sea numéricamente la misma en todos. Ahora bien, el conocer los primeros conceptos inteligibles es una acción que va dentro de la especie humana.
Luego, es preciso que todos los hombres tengan de común la facultad que es principio de esta acción, que es el entendimiento agente. Pero no es preciso que sea numéricamente el mismo en todos. Es necesario, no obstante, que a todos se derive de un mismo principio. Y de este modo la posesión común que los hombres tienen de los primeros conceptos inteligibles demuestra la unidad del entendimiento separado, que Platón comparó al sol, mas no la unidad del entendimiento agente, que Aristóteles comparó a la luz. Dada su crítica de la corporeidad, la denominada filosofía islámica caerá en un espiritualismo radical que equipara el entendimiento agente al alma humana. De hecho, ya antes de Averroes, Aventofail, que vivió entre 1110 y 1185, señala en su obra El filósofo autodidacto que es posible la adquisición de un conocimiento universal que proviene de la emanación de Dios y no necesita de la experiencia ni de ninguna tradición histórica, un solo espíritu inmortal común a todos los hombres. Pues está demostrado que este espíritu emana perennemente de Dios, el glorioso, el alto. Es comparable a la luz del sol, que constantemente se extiende sobre el mundo. Lo mismo es el alma que emana de Dios, fluye, se extiende sobre todos los seres. El hombre es el más especial de estos animales y a él se alude en el dicho del profeta: creó Dios a Adán a su imagen. Bueno, esta doctrina islámica del entendimiento agente, al contrario de la cristiana que fundamentará la base de la ciencia moderna, pues provocará el alejamiento del mundo islámico de todo el desarrollo científico del mundo cristiano. Una vez que el mundo se globaliza y la amenaza islámica sobre Europa va perdiendo fuerza. Por ese motivo, la filosofía cristiana medieval será, ante todo, por las transformaciones que opera al convertir al acto puro, pasivo de Aristóteles en un Dios creador, pues la base de la ciencia moderna, al introducir el sobrehumanismo cristiano, que constituye la verdadera revolución copernicana que inspirará la revolución científica posterior. La teología dogmática cristiana es la que habrá determinado la verdadera revolución copernicana de la filosofía antigua, es decir, la transformación de la filosofía griega mediante la cual definimos a la filosofía moderna, ya sea en su dirección idealista, ya sea en su dirección materialista. El hombre es así el centro del mundo, intermedio entre los animales y los ángeles, a quienes incluso superará por hacerse encarnado Dios en el hombre, en la segunda persona de la Trinidad. El sobrehumanismo cristiano es la base del humanismo renacentista y de todos los proyectos universalistas modernos para extenderse a toda la humanidad, a los hijos de Dios, cuya realización queda a cargo de la Iglesia Católica. Propiamente, según esto, el cristianismo no introdujo un humanismo al estilo de Cicerón, pongamos por ejemplo, sino un sobrehumanismo. El humanismo posterior renacentista fue una secularización del sobrehumanismo cristiano y sin duda tan metafísico e indefinido como él, desbordados los criterios racionales de la fraternidad. ¿Por dónde habría que trazar los límites para que esta fraternidad práctica no fuera extendiéndose, no ya solo a los bárbaros, sino también a los animales más repugnantes que también eran hijos de Dios? Ahora no será Dios el objeto de estudio de la filosofía antigua, sino que en virtud de esa capacidad humana para la transformación objetiva del mundo, no meramente intencional, el sobrehumanismo cristiano previo determina que Dios deja de ser aquello sobre lo que se habla, para comenzar a ser aquello desde lo que se habla. Por ser ahora el mundo, de hecho, el contenido de la teología natural, la tarea de ésta se autoconcebirá precisamente como la explicación, a partir del infinito, de la realidad finita, por lo tanto injusta y mala, como teodicea o justificación de Dios, posición de inversión teológica que nunca abandonó la perspectiva de sobrehumanismo cristiano medieval y que constituye un reforzamiento del antiguo orden cristiano. Es así como juzgamos el denominado giro copernicano establecido por Kant en su Crítica de la razón pura de 1781, que habremos de considerar en realidad como una contrarrevolución tolemaica en contrafigura con el verdadero giro copernicano instaurado por el cristianismo previamente al devolver al hombre al centro metafísico de la realidad. La revolución copernicana que Kant se autoatribuye solo resulta copernicana entonces por su forma,
por su materia es anticopernicana y en realidad es una contrarrevolución tolomaica, para decirlo así, ¿verdad? En tanto que se orienta, de algún modo, a restituir al hombre el papel central que, como habitante de una tierra situada en el centro del universo y de una tierra en la que había tenido lugar la unión hipostática entre Dios y el hombre, en la figura de Cristo, ocupaba en el universo pues una posición que ya había perdido a consecuencia de Copérnico, como yo lo advirtió con toda clarividencia pues Giordano Bruno. La concepción del Dios monoteísta se contrapone a la de los dioses politeístas. Por ejemplo, los dioses homéricos, por caracterizarse por su plena voluntad de autosubsistencia. Si deidades secundarias como Zeus o Apolo están siempre subordinadas al destino y limitadas a un ámbito concreto, el Dios monoteísta, el acto puro de la teología natural de Aristóteles, no necesita conocer al mundo. El Dios monoteísta, creador, es personal y ha creado el mundo, pero no por ello es humano o antropomorfo, como se comprueba a la luz de las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, no se le puede aplicar la definición de persona o sustancia individual de naturaleza racional, y es que Dios no es individual porque no es físico. Esta problemática obliga a clasificar a Dios dentro del árbol predicamental de Porfirio, que distingue 5 predicables: género, o sea, la naturaleza que conviene a muchos seres diferentes en especie, que es la naturaleza que conviene a muchos individuos, diferencia, que es la realidad que conviene a muchos, propio, algo que acompaña como atributo necesario de la esencia sin ser ella misma, y accidente, algo contingente al sujeto de la atribución. Pese a que desde esta clasificación el hombre era definido por su género como animal y por su diferencia específica como racional, desde la perspectiva escolástica, varios autores señalarán que racional no era una diferencia específica respecto al hombre, sino un género común a todos los vivientes, tanto corpóreos, como son los hombres y los animales, como desde una perspectiva espiritualista, incorpóreos, como lo que vendría siendo los ángeles y Dios. La diferencia específica se encontraría en la calidad de su discurso, mientras el logos animal, en el mismo sentido que afirmó San Agustín, es muy limitado, el del hombre, en tanto que espíritu no ligado necesariamente al cuerpo, conoce infinitas posibilidades. Feijóo, en su discurso Racionalidad de los Brutos de 1729, que provocaría una extensa polémica, tanto que espiritualistas ve que la racionalidad no constituye diferencia específica entre el hombre y el resto de los animales, lo que obliga a formular un nuevo árbol predicamental. Feijóo explica que, supuesto esto, dice él, arguyo así lo primero: hay en los brutos acciones que son efectos de alma más que sensitiva. Luego hay acciones que son efectos del alma racional. Por lo tanto, lo que defienden estos autores desde su espiritualismo es la existencia de vivientes incorpóreos, como Dios, un Dios que dispone de atributos infinitos, ya sea voluntad, entendimiento, sabiduría, etc., como diría San Anselmo en su famosa demostración de la existencia de Dios, aquel cuyo mayor no puede ser pensado. Sin embargo, semejante argumento basado en una idea de Dios que encierra en sí misma todas las perfecciones, ya fue percibido por Santo Tomás de Aquino como un mero artificio conceptual, cuya posibilidad como concepto no implica su existencia. Como señalará Brentano, recogiendo la argumentación tomista, por cierto, transcrita por Kant en su Crítica de la Razón Pura, el error anselmiano puede explicarse con el ejemplo siguiente. Cuenta la fábula que en algún lugar inaccesible del océano hay una isla tan abundante en tesoros naturales y tan fecunda que no la iguala ninguna de las que cabe encontrar. Pues bien, ateniéndose al método anselmiano, se habría de concluir que esta isla existe. Y en efecto, de que existe el concepto que encierra todas las perfecciones, no se sigue tampoco otra cosa sino que existe en el entendimiento aquello que designamos con el nombre de Dios. Para Santo Tomás, Dios es el único ser en el que se da la identidad de esencia y existencia, aunque no conocemos la esencia de Dios, por lo que la idea de Dios acabará siendo reducida por Descartes al nivel de una idea clara y distinta, cuya demostración es idéntica a la de los conceptos matemáticos. Así como resulta necesariamente comprendido en la idea de un triángulo que sus 3 ángulos son iguales a 2 rectos.
está también comprendido necesariamente en la idea de un ser absolutamente perfecto, la existencia real de ese ser. Eso decía Descartes. Bueno, como no es posible deducir de la esencia del concepto su existencia efectiva, la tendencia de escolásticos posteriores a Santo Tomás será afirmar que la distinción esencial existencia es una mera distinción de razón. Para afirmar que la esencia de una cosa es posible, ha de existir previamente. De ahí Leibniz deducirá que en la existencia del ser necesario, en la cual la esencia encierra la existencia, o en el cual ser posible basta para ser actual, así solo Dios, o el ser necesario, goza del siguiente privilegio. Es preciso que exista si es posible. Y como nada puede impedir la posibilidad de lo que no contiene ningún límite, ninguna negación y por consiguiente ninguna contradicción, esto solo basta para conocer la existencia de Dios a priori. Eso decía mi estimado Leibniz. Sin embargo, al concebirse Dios como el ser realísimo, el ser que encierra en sí todas las perfecciones, cuya mera posibilidad lo convierte en existente, no se cae en la cuenta que la misma esencia de Dios implica su inmediata inexistencia. Un ser que incluyese en sí mismo la totalidad de las perfecciones, lo anegaría todo y supondría la desaparición inmediata de lo que constituye el fundamento de la existencia, la coexistencia, la codeterminación existente entre los elementos corpóreos y los propios vivientes corpóreos, que desde la perspectiva del espiritualismo son homologados, como hemos visto, al mismo grado de existencia que los vivientes incorpóreos. Voy a hacer una pausa, tengo que hacer una pausa para digerir toda esta densidad filosófica en la que nos sumergimos el día de hoy aquí en la fosa escéptica. Espero que me sigan el paso, porque no me pienso regresar y explicarle. Querían que me metiera en alguna fosa escéptica en profundidades filosóficas, pues ahí la tienen. Yo regreso mientras digiero lo que acabo de decir. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regresé aquí a la fosa escéptica. Tengo un eco ahí por ahí y luego yo siento como que todo el mundo me escucha de esta manera. Ya estamos aquí de regreso. Quiero saludar a Hectito Ciales, que desde Puerto Rico nos escucha y dice: llegué tarde de nuevo, pero siempre escucho el programa luego. Pues es la ventaja del podcast, maestro, que no te tienes que esclavizar a un horario, sino que pues, dentro de sus actividades, o por lo menos así me pasa a mí cuando escucho podcast, que escucho un montón, que lo oigo cuando me estoy dedicando a otras cosas y tengo la mente pues en el sentido de que puedo dedicarme a oír y seguir haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, cuando salgo a caminar, cuando estoy en el jardín, cuando me voy a dormir. Y eso no, y esto es lo fantástico del podcast, ¿no? Que no te esclaviza a un horario como anteriormente sucedía con el radio. Tina79 nos contestó y dice: soy colombiana. Fíjate, dice: estás destinado a tener colombianas siguiéndote. Bueno, la que me persiguió, no me persiguió, yo la perseguí a ella, la verdad, y acabamos de cumplir hace un par de días 9 años de matrimonio y estamos muy contentos. Y yo más, porque eso me ha dado la posibilidad, bueno, a ella de venir a México y a mí de ir a Colombia, ¿no? Y de que no me contaran, sino de ver con mis propios ojos el asunto de este país maravilloso en el que ustedes tienen la dicha de estar. Y bueno, a pesar de cuestiones políticas en las que nunca me voy a meter, ¿verdad? El territorio, la gente, esos lugares de ensueño que tiene Colombia. He estado en
en Cúcuta, he estado en Chinácota, he estado en Barranquilla, he estado en Santa Marta, en Cartagena, en Bogotá, en Medellín. He estado en un montón de lugares de Colombia y puedo decir con esta experiencia que es uno de los países más bonitos que he visitado. Y eso, la verdad es que... Y luego, bueno, con una mujer hermosísima colombiana al lado, pues todo es más bonito. Y el café. Bueno, seguimos con esta densidad filosófica. Si la demostración a priori de la existencia de Dios concluye en su imposibilidad, las pruebas a posteriori tampoco son mucho más halagüeñas para el teísta, ¿eh? Así, tomando como referencia a Santo Tomás de Aquino y su Summa Theologica, la obra más acabada de la filosofía medieval, vemos que su planteamiento de las 5 vías para llegar al Dios de la teología natural, el motor inmóvil, la causa eficiente, los grados de perfección, la contingencia de los seres y el fin de las cosas, son idénticas a las que usó Aristóteles para explicar sus aporías de la física y la metafísica y su llegada al motor inmóvil y al acto puro. O sea, Santo Tomás de Aquino, en el buen sentido de la palabra y para decirlo llanamente, se fusiló a Aristóteles, plagió la obra de Aristóteles. En esta racionalización de la fe en Dios, no se logra, sin embargo, demostrar que el Dios de las 5 vías sea el Dios de la teología, lo que provoca de alguna manera un efecto disolvente de las creencias, que es una crítica de las mismas y antesala del ateísmo. Esta subversión contribuye a corroer la fe. San Pedro Damián ya lo sabía a su modo cuando afirmaba que la filosofía estaba inspirada por el diablo. La filosofía medieval, recuperación de la filosofía griega al servicio de la teología, reproduce en cierto modo la función de la filosofía clásica griega con respecto de la metafísica presocrática. En resumen, la idea de Dios como ser perfectísimo propio de la fe acaba siendo contradictoria desde posiciones racionalistas. Generalmente suele designarse al ateo como aquel sujeto que niega la existencia de Dios, pero las variantes del ateísmo son tantas como las distintas concepciones sobre Dios y la religión que existen. Así, alguien puede ser ateo respecto de los dioses politeístas, como Sócrates, el ateo que solo cree en un Dios. Los deístas, en tanto que niegan a Dios, su providencia y todas las cualidades propias de la teología revelada, sostienen sin embargo su existencia como arquitecto del mundo por la vía de la teología natural, cayendo en el fondo en un gnosticismo que apela al conocimiento de Dios para la salvación. El ateo simple podría ser considerado como agnóstico, en tanto que es un creyente vergonzante. Por mi parte, pues una vez que he visto la problemática de la esencia y la existencia de la idea de Dios, distinguiremos entre ateísmo existencial, que niega la existencia de Dios, pero no su esencia, por ejemplo, al modo de Hegel, quien ante la pregunta ¿existe Dios? Respondía todavía no. Y el ateísmo esencial, que en la propia esencia de Dios encuentra la negación de su existencia. Dentro de este ateísmo existencial, encontraríamos no solo el agnosticismo citado, que suspende el juicio, sino también el ateo privativo, que es aquel que niega a Dios por haber sido inicialmente teísta y haber sido privado de él, por lo que sus críticas furibundas se lanzarán contra la Iglesia como causa directa de todos los males de la humanidad. En consecuencia, siguiendo el lema de los hermanos Karamazov, si Dios no existe, todo está permitido, el ateo privativo podría considerar todas las instituciones involucradas con la religión y con Dios como perfectamente prescindibles. Así, para el ateo privativo, el matrimonio y la familia serían residuos anacrónicos, meras palabras cuyo significado podría ser ampliado, en el primer caso por el de matrimonio homosexual, pese a que quede excluida en él la procreación que define precisamente la etimología de matrimonio, o sustituible por el segundo caso por el progenitor A y el progenitor B. Pero con ello no solo se destruyen instituciones antropológicas tan importantes como el matrimonio o la familia, sino que también el ateo privativo demuestra que necesita estar constantemente definiéndose en función del Dios que rechaza. Dentro del ateísmo esencial, distinguiríamos entre quienes lo mantienen de manera parcial, negando algunos de los atributos de Dios, como es el caso del deísmo antecitado, y quienes sostienen un ateísmo esencial total,
perspectiva en la que nos situamos como aquella que defiende que la esencia de Dios niega su propia existencia y que por lo tanto la existencia de Dios es algo que no puede demostrarse. El ateísmo esencial, en el sentido dicho del ateísmo esencial total, no niega propiamente a Dios, niega la idea misma de Dios y con ello, por supuesto, niega el mismo argumento ontológico. No obstante, desde el materialismo filosófico, hemos de constatar que la idea de Dios ha sido desde siempre considerada fundamento de aquello que tradicionalmente ha sido considerado como el destino del hombre, la felicidad. Y tal alcance corresponde a la idea de Dios en el ámbito de la antropología filosófica, que pudiera acaso ocurrir que quienes tras de el enfrentamiento con la idea teológica se consideraran autorizados para retirar una tal idea del campo de la felicidad, se vieran obligados también a retirar la propia idea de felicidad del campo antropológico. Por lo tanto, dependiendo de la idea de Dios o de ateísmo que se sostenga, así será también la idea de felicidad que se maneje. Así, desde el punto de vista helénico, la felicidad será algo propio de los héroes y de los dioses, los bienaventurados, no siendo posible para el hombre alcanzar la felicidad salvo por analogía. La propia existencia del acto puro demuestra la inconmensurabilidad del hombre con Dios. La existencia en los dioses es toda dichosa, en cuanto a los hombres solo es dichosa en cuanto es una imitación de este acto divino, como señala Aristóteles en el libro 10 de la Ética a Nicómaco. Sin embargo, con el cristianismo, la felicidad helénica se transforma en la beatitud. Como señala Santo Tomás, todo hombre, por el mero hecho de ser cristiano, es feliz. Para la perfecta, como dice él, para la perfecta beatitud se requiere que el entendimiento alcance la misma esencia de la causa primera. De esta suerte logrará la perfección por la unión con Dios como su objeto, en el cual únicamente estará la bienaventuranza del hombre. Se configuran así las dos principales teorías filosóficas sobre la felicidad respecto a su afirmación de Dios. Por el contrario, el ateísmo esencial total, en tanto que niega la esencia de Dios, niega a su vez que determinados estados de ánimo positivos puedan ser sustancializados como una idea de felicidad concebida como destino del hombre. Otros tipos de ateísmo sí se vinculan al negar la existencia de Dios, pero no su esencia, al mito de la felicidad. Es el caso del ateísmo existencial, que se identifica con la felicidad en el idealismo alemán, donde Dios ha sido sustituido por el hombre, y más concretamente por el hombre germánico. Por su parte, el ateísmo privativo se corresponde con la felicidad canalla, aquella que ha perdido a Dios y por lo tanto se ha convertido en una mera cáscara vacía, el disfrute de los placeres mundanos que es necesario prolongar cuanto más mejor mediante la amplificación de los goces, porque en el tiempo en el que las ideas de felicidad vivían, su horizonte era la eternidad. El canalla, en lugar de renunciar a la eternidad, tratará de vivir en un breve intervalo de tiempo, concentrado en pocos años u horas, lo que otros habían previsto para los siglos de los siglos. De nuestra perspectiva de materialismo religioso, sostenemos que la religión no es la relación del hombre con Dios, sino una relación originaria de los hombres con otras entidades no humanas, pero dotadas de percepción y de deseo, no meramente ilusorias como las que se podían mantener con extraterrestres, demonios o ángeles, sino con ciertos animales que se enfrentan al hombre desde la época paleolítica y cuyo reflejo se encuentra en las pinturas rupestres de las cuevas y ante una fauna cuyas conductas y número es indeterminado. La religión secundaria será un resultado de la transformación de las religiones primarias, una vez que en el Neolítico se produce la domesticación de los animales, lo que provoca la desaparición del referente primario y el delirio politeísta. La crítica al antropomorfismo y el zoomorfismo religiosos, llevada a cabo principalmente por la filosofía griega, conduce a las religiones terciarias, ya sabemos, judaísmo, islamismo y cristianismo, de signo marcadamente monoteísta y que constituyen el umbral del ateísmo. Las llamadas religiones superiores, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, mantienen el componente monoteísta, aunque complementado por doctrinas positivas sobre una supuesta revelación que de hecho da lugar a la transformación de los fenómenos religiosos en superestructuras sociales o políticas, como los cultos, las ceremonias, los dogmas, etc., ¿verdad? Cuyo funcionalismo alcanza grados muy altos.
Entre estas religiones positivas, el catolicismo, recogiendo la herencia de la tradición filosófica griega, y el derecho romano, será considerado por nosotros como la religión más racional frente al fanatismo musulmán o al irracionalismo protestante, luterano o calvinista. Asimismo, el desarrollo de la teoría de la evolución de Darwin, publicada en El origen de las especies en 1859, y el surgimiento de otras disciplinas afines a ella, como la etología o estudio de la conducta animal comparada, han reducido al hombre a la escala de un animal más. Es lo que podría denominarse como una suerte de inversión etológica, en la que el hombre es visto como un animal más frente a la inversión teológica que lo situó en el centro mismo del mundo. El origen y desarrollo de la religión, su núcleo, cuerpo y curso, se convierten así en el proceso en el que el hombre toma conciencia de su lugar en el mundo frente a otras voluntades no humanas, los animales. La teoría de la evolución darwiniana en el siglo pasado y el avance de la etología en el nuestro han contribuido decisivamente a la transformación de la autoconciencia humana, al hacer cambiar las relaciones entre esta autoconciencia y la de los animales. Esta transformación abre la posibilidad, por ejemplo, de una nueva concepción filosófica de la religión mediante el desarrollo de una doctrina de la religación originaria de los hombres primordiales a ciertos númenes animales, a cuya imagen y semejanza se habrían moldeado en una fase secundaria del curso de la religión, una vez que los animales paleolíticos hubieran sido liquidados o domesticados, los dioses de las religiones faraónicas o aztecas y mayas. En cualquier caso, lo que el ateo esencial está negando no es la existencia de Dios, sino la idea de Dios desde la teología natural, que por supuesto no puede confundirse con la esencia o la existencia de una divinidad óntica infinita, como puede ser Zeus, Odín, Apolo, o acaso el monstruo del lago Ness. Acabamos esta densidad en la que nos sumergimos el día de hoy en la fosa séptica. Les prometo hacerlo pocas veces. No me gusta meterme tan a profundidad, pero por la sugerencia de muchos, los mensajes de varios y también mi propio gusto de difundir este tipo de pensamiento tan denso filosófico y que saquemos nuestras propias conclusiones al respecto. Y saber pues un poquito más de lo que es el ateísmo, cuántas fases o cuántas posiciones ateas se pueden tomar, pues podremos fundamentar más el nuestro propio, ¿verdad? Entonces, pues con esto termino la fosa escéptica del día de hoy y nos vemos el próximo domingo. El miércoles, fíjense que el miércoles traía aquí un relajo con esto del canal de YouTube. Pero les puedo decir que el miércoles vamos a tener un video que es cortito, pero bien sustancioso, Vamos a en un poquito más de 10 minutos que dura el video que voy a subir a YouTube el próximo miércoles, vamos a ver por qué Dios es un inútil. La imperfección de la creación divina y refutar un poquito eso de que fuimos hechos a su imagen y semejanza, ¿no? Un Dios, verdad, bien perverso, que nos puso, si es que existió, bueno, todo esto visto desde un aspecto hasta de sarcasmo, ¿verdad? Que nos puso en un planeta totalmente hostil a nuestra naturaleza, ¿no? Entonces voy a jugar un poquito con esta idea en el video que voy a subir a YouTube el próximo miércoles 6 de abril. Así es de que estén pendientes, lo subiré hora de México como a mediodía para que estén al pendiente. Entonces, pues nos estamos viendo el próximo domingo aquí en nuestra fosa escéptica normal y miércoles y viernes en el canal de YouTube de la fosa escéptica donde subo videos. Estoy tratando de hacer uno cortito para los miércoles, uno un poquito más largo para los viernes. Así es de que pues nos vemos. Pablo Llones, muchísimas gracias y no olviden dar me gusta para poder colaborar y seguir escuchando el podcast. Pues mientras dura, mi estimado, como dicen que duran las relaciones sexuales, ¿no? Mientras dura. Vamos a ver cómo suceden las cosas en este sentido. Pues se alcanzó la autosuficiencia en Spreaker y eso me llena de gusto porque es la plataforma de donde se lanza la fosa escéptica y si es no me deja un quinto por si alguien
pretende decir que estoy ganando mucho dinero por atacar o por, ¿cómo se llama? Difundir mi pensamiento ateo, pero no es así. El dinero que se gana con el podcast en Spreaker es suficiente únicamente para pagar la cuota que te cobra Spreaker en el plan en el que estoy, ¿verdad? Entonces, pues ya se llegó a esa autonomía financiera en Spreaker. Esperemos que en las otras plataformas también se llegue a eso. Y bueno, no estoy peleado con el dinero, ¿verdad? Si llega a haber una ganancia en el canal de YouTube o en otras circunstancias, pues bien lo vale, porque el esfuerzo y el trabajo que se requiere para hacer videos y para etcétera, etcétera, mantener el equipo y comprar más y hacer mejores videos, pues sí requiere un gasto. Entonces, pues nunca está de más pretender ganar dinero con lo que uno hace y con lo que uno ama hacer, ¿verdad? Entonces, nos vemos el próximo domingo. Síganse portando bien, aunque lo dudo. Y nos vemos. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.